En este capítulo vamos a hablar sobre aleatoriedad y probabilidad. Cuando nosotros pensamos en aleatoriedad, nos viene a la cabeza palabras como azar, como incertidumbre, riesgo. Y precisamente alrededor de eso, digamos que es que conocemos o manejamos el término de aleatoriedad o un evento aleatorio. Nosotros muchas veces, y es muy común, que no podamos conocer exactamente un resultado particular. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, si tenemos una línea de ensamblaje no, o de producción de cualquier producto, o sea, sabemos que habrán productos defectuosos, pero no sabemos si el próximo va a ser el defectuoso o el siguiente. Lo que sí podemos es reconocer patrones, patrones que son consistentes y predecibles, y a pesar de ser aleatorio, es decir, que no conocemos exactamente cuál es el próximo resultado, sí podemos en el largo plazo conocer cómo se comportan esos resultados de esa variable aleatoria. Entonces, esto realmente es la base de la estadística, porque vivimos en un mundo con mucha incertidumbre y vamos a ver incertidumbre absolutamente en todos los campos y a todos los niveles. Entonces, tratar de conocer esa incertidumbre nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Para hablar de los conceptos alrededor de un fenómeno aleatorio, vamos a enfocarnos en este ejemplo sobre un call center de tarjetas de crédito. Entonces, básicamente un cliente llama al call center y antes de llamar, o sea, antes de comunicarse con un operador, se le pide el número de tarjeta de crédito. Cuando introduce su número de tarjeta de crédito, automáticamente el operador que le va a atender obtiene cuál es su récord de compra, dónde vive y por supuesto la calificación crediticia de esa persona. Entonces, ahí eso automáticamente lo clasifica para ver si esa persona se cualifica para hacer un cross-selling o venderle una tarjeta de crédito Platinum, que es de lo que trata este caso. Entonces, eso va a suceder siempre que la persona tenga un credit score de 750 o más. Entonces, ¿dónde está lo incierto? O sea, la persona o el call center no sabe exactamente si la próxima llamada va a ser una llamada que va a calificar o no va a calificar. O sea, que es en el hecho de no poder saberlo es lo que hace que este fenómeno sea aleatorio. Entonces, eso es lo que llamamos un fenómeno aleatorio. No vamos a poder predecir cuál es el resultado particular del próximo experimento, pero sí vamos a poder comprender características de largo plazo sobre este experimento. Entonces, si nosotros suponemos que la persona que atiende va a recibir una comisión por las llamadas que califican o a las que se le hace el cross-selling, y esta persona decide hacer un récord de los resultados o las clasificaciones de las llamadas que van entrando. Entonces vemos aquí en el cuadro donde va cada una de las llamadas, ese operador va registrándolas. Entonces la primera llamada, el credit score de esa primera persona que llamó tenía 750. Entonces, el operador registra que sí, que calificaba. Entonces, ese running percentage qualify es el porcentaje que cualifica y esa es nuestra frecuencia relativa de las personas que cualifican. Entonces, es 100, pues un 100%, porque llamó a una persona y cualificó a una persona. O sea que uno de uno ha cualificado para
este experimento para la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Llama a la segunda persona tiene un credit score de 640 y con 640 no cualifica. Entonces, ya el resultado es que no, y el porcentaje que cualifica ahora ya no es 100, es 50. ¿Por qué? Porque una de 2 personas que llamaron son las que están cualificando para la tarjeta de crédito. Entonces, luego la tercera llamada sí cualifica. La cuarta llamada también cualifica. Y así vemos cómo se van modificando los porcentajes de personas o el porcentaje que está cualificando para tarjeta de crédito. A medida que se van añadiendo personas, este porcentaje o la variación que hay entre uno y otro se va reduciendo. Mírense que del primero al segundo se redujo de 100 a 50, pero ya a medida que va aumentando, ya la variación o el impacto que tiene el cambio es menor. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, ¿dónde vemos esto? Lo podemos ver gráficamente, donde este 100%, lo vemos acá, en este punto. Si graficáramos cuál es esa frecuencia relativa, vemos que ese 50% está por acá, o sea, hay una variabilidad bastante amplia. Y luego, si seguimos graficando cómo se va moviendo ese porcentaje de personas que cualifican, vemos que esa variabilidad se va reduciendo, se va haciendo cada vez menor, cada vez se va haciendo más predecible a medida que aumenta el número de llamadas. O sea, a medida que aumenta el número de llamadas, se va estabilizando y podemos decir que se va estabilizando alrededor quizás de 35. Por acá. Entonces, precisamente, esto es lo que estamos estudiando. O sea, esa frecuencia relativa se estabiliza alrededor de un porcentaje y ese porcentaje es la probabilidad. La probabilidad es la frecuencia relativa de largo plazo. Entonces, si nosotros nos preguntan cuál es la probabilidad de que una llamada va a cualificar, podemos decir que es 35%. No podemos decir si la próxima llamada va a calificar, o la siguiente, pero sí podemos decir que en el largo plazo, yo espero que el 35% de las llamadas cualifiquen. Y eso, por ejemplo, para el operador sería una información útil, porque ya va a poder, como quien dice, predecir cuál va a ser su incentivo o su bono, si está relacionado simplemente a las llamadas que cualifiquen y asumiendo que todos ellos, digamos que acepten ese cross-selling o acepten esa tarjeta. Entonces, este 35% es la probabilidad, es mi frecuencia relativa de largo plazo. Es a donde tiende esa frecuencia relativa una vez se estabilice. Y en eso nos basamos en la ley de grandes números. O sea, para eventos independientes, y cuando hablamos de eventos independientes, siempre nos referimos a que el resultado de un outcome no va a impactar el resultado de otro. O sea, que la llamada anterior haya sido que cualifique, no impacta que la próxima llamada cualifique o no. Entonces, si tenemos eventos independientes, a medida de que aumenta el número de experimentos, o sea, el número de llamadas en este caso, la frecuencia relativa de largo plazo se va a acercar a un valor particular. Y esto es a lo que nos referimos con probabilidad, y específicamente probabilidad empírica, porque ha salido de un experimento empírico, o sea, de haber hecho el ejercicio o haber sido resultado de experimentos. Para formalizar un poco los conceptos y aplicarlos, utilizarlos de manera apropiada,
Primero cuando hablamos de un fenómeno aleatorio, es cualquier fenómeno donde tú no sabes el resultado individual, pero sí esperas comprender el comportamiento a largo plazo. Como es en el caso de las tarjetas de crédito, el fenómeno aleatorio es el orden en que se reciben las llamadas en ese call center. Entonces, el experimento es cada llamada particular, porque cada llamada es la que va a generar un resultado. Entonces, ese resultado ya puede ser o que cualifica o que no cualifica. Entonces, el conjunto de resultados se les llama evento. Otro término es el espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles. En el ejemplo anterior, cuando hablamos de las tarjetas de crédito, cada experimento tenía dos posibles resultados. O sea, la persona o cualificaba para la tarjeta de crédito o no cualificaba para la tarjeta de crédito. Entonces, cuando pensamos en, por ejemplo, en la línea de ensamblaje, cuando hablamos de operaciones o la línea de producción, y estamos viendo productos defectuosos, vamos a tener también dos resultados posibles, o que esté defectuoso o no esté defectuoso. Pero también podemos tener una gama de posibles resultados dentro de eso. O sea, quizás de diferentes grados de error o cualquier otra clasificación. Entonces, pero al final lo que sí debe contemplar el espacio muestral es contener el 100% de los posibles resultados de ese experimento, de un experimento particular. Entonces, eso lo vamos a denotar como S, o a veces con la letra griega omega. Es, por ejemplo, importante también señalar que la agrupación de los resultados o qué se considera un experimento también va a cambiar ese espacio muestral. Si, por ejemplo, en el mismo ejemplo anterior de las llamadas, consideraríamos dos llamadas a la par en lugar de una a una, los resultados o los posibles resultados o ese espacio muestral va a ser distinto, porque ya no vamos a ver si califica o no, sino cuál es el posible resultado del par de llamadas. Entonces vamos a poder tener, por ejemplo, que la primera persona cualifique y la segunda no, que la primera persona cualifique y la segunda sí, o que la primera no cualifique, pero la segunda sí, o que ninguna de las dos cualifique. O sea, al final, el hecho de tomarlos en pares va a cambiar cuál es ese conjunto de posibles resultados de un experimento. Entonces, ya ahorita mencionamos el concepto de probabilidad, frecuencia relativa a largo plazo, que es ese valor en el que se va a estabilizar a medida que aumenta el número de experimentos. Y tener bien claro el concepto de independencia, que es prerequisito para hablar de probabilidad, que es que un experimento o el resultado de un experimento no influye en el resultado del otro. Y finalmente la ley de grandes números, que es la que nos va a permitir, digamos que contar con que a medida que aumente el número de experimentos, esa frecuencia relativa se va a estabilizar en el largo plazo y voy a poder conocer ese valor y ese valor le vamos a llamar probabilidad. Y ya el término empírica es cuando se basa en observaciones, la probabilidad empírica. Este slide es solo para clarificar y no cometer el error de creer que, por ejemplo, cuando estamos haciendo un experimento o hablamos de un experimento y no vemos un resultado particular por un periodo prolongado, creer erróneamente que ese resultado va a ocurrir pronto, porque hace mucho que no ocurre. Entonces, esto es lo que se conoce como ley de promedios. Aquí dice inexistente porque esa ley de promedios no existe. O sea, ni pasa así, ni es, digamos que una ley. ¿Por qué no sucede? Y esto es porque, primero,
estamos hablando de eventos independientes y eventos aleatorios. Y nosotros dijimos anteriormente que precisamente el hecho de que sean independientes y aleatorios va a hacer que sean impredecibles. O sea, es imposible tú poder decir que porque no tenga mucho tiempo que no haya pasado, va a pasar en el próximo. Dígase que el resultado de uno no va a tener memoria de lo que pasó anteriormente. Eso es una propiedad. O sea, no se va a ver afectado por lo que pasó anteriormente. O sea que la probabilidad de experimento a experimento no cambia. Entonces, si no cambia y no se acuerda de lo que pasó antes, es como que estamos hablando de un evento, o sea, de algo totalmente nuevo. Y por lo tanto, no podemos esperar que simplemente el resultado tenga que compensar por las veces, por ejemplo, que no salió. Vamos a poner que estamos lanzando un dado y después de no sé cuántos trials, no tengo que no sale el número 6, por ejemplo. Yo digo, bueno, como hace mucho que no sale, va a salir. Pero no, o sea, porque en cada trial la probabilidad de que salga el 6 es exactamente la misma. O sea, no cambia esa probabilidad. Y no va a ser más probable que salga. Cuando hablamos de la ley de grandes números, estamos hablando de un comportamiento, una tendencia de largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, es muy largo, infinitamente largo. Entonces, simplemente no podemos decir nada sobre el comportamiento de corto plazo o el resultado de ese próximo evento. Entonces, esa es una tendencia que pueden tener las personas a pensar. No, que hace mucho que no sale tal número en la loto, ese número tiene que salir pronto, porque tienen la misma probabilidad de salir todos los números, pero mentira. No, o sea, es una falsa creencia en una ley, como quien dice, de promedios. Igual si lanzas una moneda o cualquier otro experimento, el hecho de que te hayan salido 8 caras no quiere decir que la próxima tiene más probabilidad de que te salga escudo o tails. Es la misma, en cada uno es la misma. Entonces, cuando hablamos de la idea de número, hablamos de un largo plazo y ahí sí, entonces hablamos de comportamientos en un periodo bastante prolongado que no tiene implicaciones sobre los resultados en el corto plazo, que son impredecibles, que son aleatorios, que son independientes. Entonces es importante no confundir, porque eso nos puede llevar a tomar decisiones o sea, incorrectas. Entonces ya definimos lo que era, o conocimos lo que era la probabilidad empírica, que es esa frecuencia relativa de largo plazo. Cuando el número de experimentos tiende a infinito, matemáticamente sería el límite de la frecuencia relativa, cuando el número de experimentos tiende a infinito. Pero hay otra manera de definir probabilidad, no, no la empírica, sino teórica. Entonces, cuando hablamos de probabilidad teórica, ya no realizamos ese número de experimentos infinitos, sino que nos basamos en los eventos favorables y en el conjunto de eventos posibles. Entonces, al final, la probabilidad va a venir dada por ese número de eventos favorables entre el número de eventos posibles. Podemos pensar, por ejemplo, si cuando los outcomes son equiparables, que sucede, por ejemplo, cuando hablamos de cartas, que elegimos una, o sea, para la probabilidad de que me salga una carta particular sería esa carta que es única, o sea, 1 sobre el total de cartas, que serían 52. O por ejemplo, que me salga cara entre el total de posibles resultados, que sería 2 también, o sea, sería un medio. O por ejemplo, un dado, que la probabilidad de que salga un número particular sería un sexto. Entonces, esto lo conoceríamos como probabilidad teórica.
pero no necesariamente tienen que ser equiprobables. También podemos tener eventos cuya probabilidad no sean iguales. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, simplemente se hace una investigación de mercado con 10.190 números telefónicos que se generan de manera aleatoria y donde se registran, nos interesa saber los contactos que son exitosos. Entonces se registran todos los demás, si estaba ocupado, no contestó, va a devolver, etcétera, pero se llega a que 7.400 números de los contactados fueron, o sea, se pudo contactar con éxito a la persona. Entonces, la probabilidad de contacto yo la voy a calcular como 7.400 sobre 10.190, que es el número de casos favorables, dígase 7.400, entre casos posibles, 10.190 números telefónicos. Entonces, eso me va a dar esa probabilidad teórica de que se haga un contacto o se genere un contacto. Por último, hay una probabilidad que es una probabilidad subjetiva, donde ya no se basa en experimentos, no se basa en cálculos o sea, de ningún tipo, sino más bien es una percepción personal. Y va a venir muy afectada por la experiencia que tengamos. O sea, esta probabilidad tampoco debe coincidir ni tiene que coincidir con lo que sería una probabilidad teórica o una probabilidad empírica. Pero simplemente va a expresar tu percepción sobre la incertidumbre. Y esto debe cumplir, aunque no se haga un cálculo quizás riguroso, pero sí debe cumplir con las mismas características de una probabilidad teórica o una probabilidad empírica, por ejemplo, que esté entre 0 y 1. Entonces, esto va a tener mucho que ver con percepciones y puede cambiar dependiendo de la experiencia. Por ejemplo, si yo he experimentado un accidente de carro, esa probabilidad personal o probabilidad subjetiva de que ocurra un accidente de carro va a ser probablemente mayor a la probabilidad subjetiva que tenga otra persona de un accidente de carro. Y eso, o sea, al final yo podré asignarle un número, pero ese número no necesariamente va a estar basado en algún experimento. Eso sucede, por ejemplo, si queremos calcular, ok, cuál es la probabilidad de default, cuál es la probabilidad de que quiebre mi empresa o este emprendimiento que estoy haciendo. O sea, no vamos a tener un número específico porque no vamos a tener, o sea, digamos que una base o probablemente información para poder calcularla, pero sí vamos a poder determinar una probabilidad personal o subjetiva y va a depender mucho de cuál es mi percepción sobre la incertidumbre alrededor de ese negocio que yo estoy desarrollando.